corazón, Señor.
Por eso pon a Dios primero. Esa fue nuestra primera lección de una vista, una mirada refrescada hacia los 10 mandamientos. Pon a Dios primero. De segundo lugar dijimos, honra a Dios. Pon a Dios primero, creo que es una expresión que todo el mundo usa. Y dice, primero Dios, Diosito por delante. Alguna vez también nosotros lo hemos dicho, Dios primero, Diosito por delante. Y esta expresión usted la puede escuchar en todos lados. Toda persona conoce de Dios, cuando digo conoce de Dios, sabe de la existencia de Dios y toma en cuenta a Dios de esta manera. ¿Por qué? Diosito primero, Diosito por delante. Y esto es las expresiones que oímos en la humanidad. Y la consecuencia de ello, pon a Dios primero. Si Dios está primero, entonces si Dios ocupa el primer lugar en mi vida, por consecuencia viene la segunda clase que dice, si Dios es primero, entonces tienes que honrar a Dios. Si yo estoy diciendo Dios está en primer lugar en mi vida, si Él ocupa el primer lugar en mi vida, por consecuencia mis acciones, por consecuencia mi vida, por consecuencia todo lo que está a mi alrededor debe honrar el nombre de ese Dios. Como humanos nos conviene decir Dios primero. Y nomás decimos Dios primero, pero no nos enfocamos en qué, en que ese Dios que estamos diciendo que sea primero en mi vida, porque lo decimos Dios primero, ¿para qué? Para que venga la bendición a mi vida. Pero por consecuencia de ello yo tengo que honrar a mi Dios. Ese fue el segundo tema, honrar a mi Dios. Y Dios, poniendo en orden las cosas, después de que tú pones a Dios en primer lugar, después de que tú empiezas a servir a Dios, a honrar a Dios, a temer a Dios, a estar empapado de Él, por consiguiente, la tercera lección fue honra a los padres. Yo quisiera tener el orden completo en un pizarrón. ¿Por qué? Porque estás poniendo a Dios primero, número uno, y como tienes a Dios primero, tu vida está alrededor de ¿quién? De ese Dios. Por lo tanto, tú lo empiezas ¿a qué? A honrar a ese Dios. Cuando tú empiezas a honrar a ese Dios, por consecuencia de ello, hay algo que Dios instituyó desde el principio, desde Génesis, instituyó lo que es Adán y a Eva, lo que es el matrimonio. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero entre ese matrimonio está el papá y está mamá. Por lo tanto, honra a Dios, ponlo en primer lugar, honra a Dios. Cuando honras a Dios, quienes están debajo o quienes tú tienes que honrar es precisamente ¿quién? A los padres. ¿Por qué a los padres? Porque de los padres nace ¿qué? Una familia. De los padres nace la sociedad. De los padres nace todo lo que va a estar alrededor. Por lo tanto, empezar a honrar a los padres quiere decir que va a haber una familia que honra a Dios y honra a sus padres. Por lo tanto, va a haber una sociedad que va a honrar a Dios, va a honrar a los padres y va a honrar a los que están a su alrededor. De eso se trata que los 10 mandamientos. Por eso Dios estaba siendo enfático en los 10 mandamientos. Y este expositor nos ayuda, este expositor nos está aconsejando a que volvamos nuestra mirada a los 10 mandamientos. Después de honrar a los padres, viene lo que es honra la vida. Dijimos, Dios, honrando a Dios, eso te lleva a honrar ¿a qué? A los padres. Eso hace de familias estables, familias buenas en los principios divinos, y esas familias en los principios divinos van a honrar la vida. ¿Y qué es honrar la vida? Honrar la vida es tener amor por todo lo que da nuestra sociedad. El mandamiento principal, amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Entonces honramos también la vida. Y en quinto lugar, que es lo que vamos a ver hoy,
honrar el matrimonio. El matrimonio, bíblicamente hablando, un hombre y una mujer unidos para siempre en cuerpo y alma. Eso es lo que se trata, o eso es lo que conforma un matrimonio. Un hombre y una mujer unidos para siempre. Fue instituido, en las Sagradas Escrituras no lo menciona, fue instituido por Dios. Esto tiene que ver no solamente con una atracción física o simplemente el aspecto físico, sino también el aspecto anímico y el aspecto espiritual. La sociedad lo define, o la sociedad lo toma solamente por el aspecto físico, pero no se va hacia el aspecto anímico, mucho menos al aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque tiene un concepto equivocado de lo que es matrimonio. Y por eso levanta el título, hoy en día, esta enseña que es social, lo que es todo el mundo está totalmente del mandamiento de nuestro Dios. Vayamos allá a lo que es Génesis. Génesis 2. Déjenme abrir la Biblia. Génesis 2. Capítulo 2. Versículos 18 al 25. Génesis 2, 18 al 25. Antes de ello, nomás quiero lo que es el versículo clave de nuestra clase. Éxodo 20:14 es: no cometerás adulterio. Ese es el versículo clave. Y entonces vamos también a Génesis 2, 18 al 25. ¿Qué nos dice Génesis 2, 18 al 25? Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, el título es Honra el matrimonio, y nos damos cuenta que lo que Dios estableció desde un principio, nadie lo puede cambiar. Si nosotros tomamos en cuenta la palabra de Dios, si nosotros tomamos en cuenta el concepto de Dios y estamos hablando de que Dios primero, estamos hablando de que debemos honrar a Dios, entonces lo establecido por Dios, el hombre no lo puede cambiar. Por más que quiera meter en la mente de nuestros jóvenes, en la mente de nuestros niños, otra enseñanza u otras cosas que se está enseñando en el mundo, eso no quita fue al principio. El principio Dios nos está hablando, nos está diciendo de que Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó al hombre. Y también nos enseña que Dios le dio esa autoridad, esa potestad, autoridad al hombre de todo lo que está en esta tierra. Si usted leyó con cuidado, está hablando y dice en el 18: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y eso es el principio, eso es lo que Dios hizo, eso es lo que Dios formó al hombre, y
Y Dios también piensa en el hombre y en esa palabra ayuda idónea para él. Quiero que pensemos en ello. ¿Por qué vamos a pensar en ello? Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea, ¿qué es ayuda idónea? Lo que complementa. Esa ayuda idónea, lo que va junto con él y juntos se ponen de acuerdo y empiezan a elaborar o empiezan a hacer cosas juntos. Una ayuda idónea que se complementan, que es el uno para el otro. Eso es lo que Dios estaba pensando. Ahora, esto estamos hablando bíblicamente, pero si pensamos y vamos a lo que la humanidad está diciendo, si usted está toda cosa, yo estoy pensando ahorita, se me vino a la mente, los que trabajan con herramienta, los que trabajan con tornillos, los que trabajan con lo que es vamos a decir un mecánico o un plomero. Si ustedes se dan cuenta, yo me quedo admirado de ello porque un tiempo estuve trabajando en la plomería y me dice el que me estaba enseñando, me dice, dame la parte macho, la parte macho de este tubo. Y yo me quedé, la parte macho de este tubo. Dijo, sí, es que hay hembra y hay macho. Y entonces se conjuntan el uno con el otro para que peguen bien, porque es el complemento del tubo. Es el complemento del tubo. Y eso me puse a pensar, digo, hasta en las herramientas, hasta en lo que nosotros trabajamos, se llama hembra, se llama macho. Igual en los tornillos. En los tornillos va la parte hembra y la parte macho. Y todo eso me hace pensar, digo, si ya tenemos en nuestra mente, si ya tenemos en nuestro corazón que eso es lo real, que eso es lo existente, a fuerzas queremos cambiar las cosas. Y cuando Dios está hablando al principio del hombre que Dios formó, dice, le haré ayuda idónea, algo que le complemente, algo que es hecho especialmente para ¿quién? Para el hombre. Todo tiene, si pudiéramos explicarlo de esta manera, todo tiene su ayuda idónea. Lo material, cualquier cosa que usted piense, si usted le pone otra cosa que bueno, pues vamos a injertarle aquí, vamos a hacerle así, ya no es cuestión de lo que es natural o sencillo, sino que usted lo está alterando. Es una alteración. O sea, ya no es natural, ya no es normal. ¿Y qué es lo que está pasando con la sociedad? La sociedad quiere cambiar lo idóneo, lo complementario por otras cosas que no van ahí. Y entonces nosotros como creyentes tenemos que ver el matrimonio de esa manera. El matrimonio fue instituido por Dios. El matrimonio fue una ley que Dios estableció aquí al hombre. Y todo empezó, ¿por qué? Porque Dios hizo al hombre y dice, no es bueno que el hombre esté solo, y le haré la ayuda idónea. O sea, lo que realmente necesita, lo voy a hacer. ¿Y qué hizo? Lo durmió. ¿Y qué sacó de ahí? ¿Otro hombre? ¿Qué sacó de ahí? Lo idóneo, lo complementario. O sea, no hay otra cosa que se pueda poner a un lado de un hombre que una mujer. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? O sea, Dios así lo estableció. Dios así lo hizo. Que el hombre quiera cambiar los pensamientos, que el hombre quiera injertar o poner, o sea, no es así, no es natural, no es lo correcto. Y es por eso que ahí es donde toma relevancia este pasaje o este mandamiento de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros como hombres queremos alterar lo que Dios ya estableció. Y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y lo que hizo Dios fue precisamente una mujer. No podemos alterar eso. No podemos decir, no podemos, hombre con hombre, mujer. Eso es cuestión de la maldad del hombre.
pero nunca va a sustituir lo que Dios estableció. De hecho, más adelante, nosotros nos damos cuenta en el versículo 24, perdón, versículo 23, dijo entonces Adán: esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, ¿qué dice? Dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Y a qué se va a unir? Al complemento, a lo idóneo. Y el complemento de un hombre es una mujer. ¿Estamos bien con eso? O sea, es tan clara la Biblia, es tan clara la palabra de Dios, que el hombre está tan cegado. Y todo empezó ¿dónde? Que primeramente no pone a Dios en primer lugar. Si no pone a Dios en primer lugar, no va a honrar a Dios. Y si no honra a Dios, no honra a la familia o los padres, que los padres están construidos de papá y mamá e hijos, la familia. Eso es lo establecido por Dios. Entonces, si desde un principio el hombre se sale de no reconocer a Dios como su Dios, ni tampoco le va a honrar, todo lo demás va a estar mal. Por eso es necesario recordar, es necesario que volver a darle una mirada a los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para que nuestra mente o la mente del hombre se centre en lo verdadero, se centre en lo ya establecido, se centre en lo que Dios ya hizo. Si no hay un principio que sea Dios, todo lo demás, por eso estoy diciendo, todo lo demás va a estar mal. Y eso es la situación de nuestro mundo actual. Están saliendo tantas leyes, están saliendo hombre con hombre, mujer con mujer. Está que el matrimonio ya puede ser 2 hombres y ellos pueden crear hijos. Por más que digan que esté bien, ante los ojos de Dios está mal, es pecado delante de Dios. Eso no está establecido por Dios. Y como creyentes, a eso es lo que les decía, lamentablemente la iglesia se está conformando a este siglo. Se está conformando a este siglo, y en vez de enseñar, en vez de establecer lo que Dios ya dijo, estamos siguiendo la corriente de este mundo. En el caso del tema o de la ley que Dios les está dando, dice: no cometerás adulterio. Todo esto tiene relación con qué? De que desde un principio ellos empezaron a relacionarse con Egipto, y en Egipto vieron tantas cosas, en Egipto vieron todo lo que estaba sucediendo, y eso vino a querer cambiar sus mentes y sus corazones. Por eso Dios les dice: vamos a empezar una nueva etapa, vamos a ver estos mandamientos, y estos mandamientos va a ser para el bien de ustedes. Estos mandamientos los van a llevar hacia la vida. Estos mandamientos los van a conservar hacia la eternidad, porque si ustedes se retiran de estos mandamientos, lo que va a venir a sus vidas es calamidad. Y ahí empieza, o ahí lo que hace este mandamiento: no cometerás adulterio, empieza de que desde un principio nosotros ya le estamos cambiando las cosas. Vamos a ver algunos pasajes. Hablando del adulterio, es justamente una violación destructiva de la unión que Dios estableció. Dios dijo varón y varona. Dios dijo hombre y mujer. Esto es lo que Dios estableció. Y entonces viene esa unión, y Dios establece que esa unión va a ser hasta que la muerte los separe. El matrimonio entonces está ligado con una mutua fidelidad de los cónyuges, del uno y del otro. Vamos a ser fieles. Como eres mi complemento, como eres mi ayuda idónea, igual la mujer hacia el hombre, nos debemos el uno al otro. ¿Qué? Fidelidad. Es un mandamiento de parte de Dios. Todo registro matrimonial o todo matrimonio es una ley de Dios. Por eso la infidelidad acarrea sufrimiento, acarrea destrucción, acarrea división. Eso es lo que nos menciona la palabra de Dios. Para ello vamos a ver lo que es Proverbios 6, 23 al 29.
Proverbios, vamos a Proverbios 6. (23 al 29), mi hermano. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las represiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Así es que el que llega a la mujer de su prójimo no quedará impune ninguno que la tocare. Amén. Entonces estamos viendo, mis hermanos, que la palabra del Señor nos enseña y dice en el versículo 28: andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Está hablando, está diciendo, o sea, cuando empieza a hablar acerca de la amonestación, cuando empieza a hablar acerca de los mandamientos, dice que el mandamiento es lámpara, el mandamiento es luz, el mandamiento es vida. Entonces, si nosotros no guardamos los mandamientos de Dios, si nosotros no guardamos los preceptos de Dios, la misma palabra de Dios nos enseña que las consecuencias de ello van a venir a nuestra vida. Y por eso dice: andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Es algo que va a suceder en la vida de las personas que no nos acatamos a este mandamiento de Dios, el cual es: no cometerás adulterio, no serás infiel tanto a tu hombre o a tu mujer, no le serás infiel. ¿Por qué? Porque está establecido por Dios que nos unimos en matrimonio, que nos unimos en un solo cuerpo, y ese solo cuerpo es hasta que la muerte nos separe. Todo lo que el hombre quiera establecer, todo lo que el hombre diga, de hecho en Mateo nos enseña acerca del divorcio. Dice: Moisés dio carta de divorcio. ¿Y por qué dio Moisés carta de divorcio? Por el pecado del hombre. Pero para Dios no es lo bueno, no es lo correcto. Para Dios no es lo que Dios estableció, sino Dios estableció el matrimonio para toda la vida. Tenemos que aprenderlo. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, tenemos que enseñarle a la sociedad lo que Dios ya estableció. ¿Por qué? Porque de ahí depende toda una sociedad, de ahí depende toda una nación, porque si sus principios no son buenos, todo lo demás va a empezar a estar mal. De hecho, el matrimonio es una institución de parte de Dios, y esa institución, vienen los hijos, de esa institución vienen las familias y se convierten en una célula social, o se convierten en la sociedad, y de ahí se va desprendiendo todo lo que hay en la sociedad o en el mundo. Por lo tanto, necesitamos voltear nuestra mirada ¿dónde? Hasta hacia la institución que Dios hizo, que Dios constituyó, y empezar a enseñar a nuestros hijos. ¿Por qué digo esto? Porque si usted no le enseña en el hogar a sus hijos, mis hermanos, la sociedad, las escuelas, la televisión, la radio, en todos lados les están enseñando algo diferente. Les están enseñando lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos que enseñarles. Y es tan sencillo, mis hermanos. A veces uno se complica la vida. A veces uno dice: ay, es que hay tanta información, hay tanto, y allá están diciendo esto y por allá. Mire, váyase a la Biblia. ¿Qué es lo que Dios creó? Hombre y mujer. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Es un complemento, es lo idóneo, es lo correcto, es lo que va a complementar, o lo que va a ser uno. ¿Y qué es lo que va a ser uno? Obvio que en la naturaleza del hombre, en el pensamiento de nuestros hijos, está lo que Dios estableció. Y nomás simplemente enseñarle a nuestros hijos a pararse firme en la palabra de Dios.
Cada vez que estamos, o cada día que estamos viviendo en este mundo, usted aprende la televisión y lo que va a ver, ya sea en cualquier programa, ya hasta sorprende eso. En cualquier programa están queriendo meter en la mente de la sociedad que no importa, con que haya amor es suficiente. Si son dos hombres, con que haya amor está bien. Si son dos mujeres, con que haya amor está bien. ¿Qué tipo de amor está viendo? Y entonces tenemos que voltear nuestra mirada a los mandamientos de Dios. Y ahí es donde empieza en nuestra vida a guardar a Dios, a honrar a Dios, pero también enseñarle a nuestros hijos la verdad divina. El matrimonio entre un hombre y una mujer. Y ese matrimonio tiene que ser puro. Ese matrimonio tiene que ser santo, por lo tanto tienen que honrar ¿a qué? A Dios. Pero cuando Dios les dice, no cometerás adulterio, Dios les estaba recordando, así como yo he sido fiel con ustedes, ustedes también van a ser fiel con el cónyuge o con la ayuda idónea que está a su lado. Y uno puede decir, no, pero es que ya en nuestros años, en nuestros tiempos, porque antes los infieles eran los hombres. Pero eso es lo que teníamos en nuestra mente. Pero cuando transcurre el tiempo nos damos cuenta que no solamente el hombre, sino también la mujer es infiel. La mujer también cae en adulterio. Por eso el proverbio lo dice. ¿A quién está diciendo? Al hombre. Pero también es cuestión de que no solamente del hombre, sino de la mujer. Por lo tanto, tanto varón como hombre nos debemos de guardar para nuestro cónyuge. El hombre como la mujer debemos de guardarnos para nuestro cónyuge. Eso, si usted se da cuenta, es una estadística que tenemos que romper como creyentes. Es una estadística que se dice que si en un matrimonio hay una ruptura, que si en un matrimonio hay un divorcio, la probabilidad de que los hijos caigan en ese mismo patrón es muy alto. Pero gracias a Dios que nosotros hemos entendido lo que dice la palabra de Dios, y nosotros estamos ¿para qué? Para romper esos moldes, para romper esos patrones que es que tuve en mi pasado, tuve el error, pero ahora conoces de Dios. Ahora tenemos que cambiar nuestras generaciones. Ahora tenemos que pensar como Dios piensa, como la palabra de Dios nos dice. Y si la palabra de Dios me dice que me debo de conservar para mi mujer o para mi hombre, entonces tenemos que empezar a respetar ese mandamiento. ¿Vamos bien hasta ahí, mis hermanos? Veamos un pasaje. Ezequiel 16, 31. Ezequiel 16. Y 32. ¿Mi hermano? Edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, y haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a ramera, en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajenos. Nomás quiero unos versículos antes dice bueno, está hablando, si usted lee el título de lo que es el capítulo 16, habla acerca de la infidelidad de Jerusalén. La infidelidad de Jerusalén trajo destrucción al pueblo de Jerusalén, trajo calamidad al pueblo de Jerusalén. Y lo que estamos leyendo este pasaje para que tomemos en cuenta cuando Dios le estaba diciendo no, le estaba diciendo al pueblo de Israel de que se deberían de conservar el uno para el otro. Y en Ezequiel el profeta está hablando, está diciendo, está enseñando de que así como el matrimonio, así como en un matrimonio hay esa infidelidad, eso pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel o el pueblo de Jerusalén fue infiel ¿a quién? A su Dios.
Por eso también después Pablo nos enseña acerca del matrimonio, nos enseña y nos da un ejemplo del matrimonio y está hablando de Cristo con la iglesia. ¿Se acuerdan? Cuando está hablando, dando consejos del matrimonio, está dando consejos de lo que es esposo y esposa. Él hace la comparación entre Cristo y la iglesia. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se hacía la comparación entre Dios y el pueblo de Israel. Y lo que trajo la destrucción al pueblo de Israel, lo que trajo la maldad en el pueblo de Israel, o el castigo de Dios en el pueblo de Israel, fue precisamente la infidelidad. Lo que trae también a la iglesia, lo que trae los juicios, los que trae los castigos, es precisamente la infidelidad de no honrar a Jesucristo. Esa infidelidad, y luego nos los enseña como matrimonios, que nosotros tenemos el ejemplo de ¿quién? De Cristo. Cristo es fiel a la iglesia, Cristo cuida a la iglesia, Cristo provee para la iglesia, Cristo está al pendiente de la iglesia y dice que da su vida por la iglesia. Así también la iglesia debe de vivir ¿para quién? Para Cristo. Porque de lo contrario caemos precisamente en la desobediencia de ser fornicarios o de ser adúlteros. ¿Por qué? Porque no somos fieles ¿a quién? A Dios, a Cristo. Y entonces lo toma como ejemplo y dice, así también los varones deben de ¿qué? De amar a sus esposas. Y las mujeres también deben de honrar a sus esposos como Cristo ama a la iglesia. Entonces, esto nos enseña de que el matrimonio no solamente es algo físico, te necesito, quiero estar contigo y esto, no, es también espiritual. Esto nos ayuda a nuestra vida espiritual y eso es obvio. ¿Por qué? Porque cuando hay una ruptura en un matrimonio, no solamente se rompió lo físico, lo anímico, sino lo espiritual. Viene que a ese hombre lo lleva a hundirse en lo espiritual. Por eso tenemos que tomar en cuenta de cómo Dios lo compara. Dios, el pueblo de Israel, no sean infieles. ¿Por qué? Porque eso los va a llevar ¿a qué? Al juicio de Dios. A la iglesia le dice, no seas infiel, sé fiel a Jesucristo, porque eso trae consecuencias. Y entonces también a los matrimonios creyentes, cristianos, también les está haciendo el mismo ejemplo. Tenemos que amarnos, tenemos que honrarnos, tenemos que buscarnos el uno para el otro. ¿Por qué? Porque si no hay consecuencias de ello. Y cuando yo decía que la iglesia se está conformando a lo que está pasando en el mundo, tristemente se está volviendo algo rutinario en las iglesias. Antes era raro escuchar acerca de divorcios, escuchar acerca de separaciones en el pueblo creyente. Y lamentablemente esto cada día se va repitiendo. Por eso es necesario, es bien importante de que volteemos nuestra mirada hacia lo que Dios está diciendo y que nos esforcemos a vivir para Dios. Todo empieza desde ¿dónde? Desde un principio. Si no somos fieles a Dios, no vamos a poder ser fiel a quien Dios puso a nuestro lado. Por eso la importancia de buscar cada día de Dios en nuestra vida. Volver a los principios divinos, volver a la búsqueda de Dios, volver a que como matrimonios, y eso es un consejo que le damos o que compartimos a los matrimonios o los recién casados, que como matrimonios busquen de Dios, como matrimonios lean la Biblia, como matrimonios acuérdense de lo que ustedes prometieron ante el altar, como matrimonios estén repitiendo. Esa repetición que Dios hacía desde un principio, si usted lee lo que es Éxodo, Levítico, Deuteronomios, hay una repetición. Hay una repetición de parte de Dios. Haz esto, no hagas esto, haz esto. ¿Por qué? ¿Por qué tanta repetición? Porque somos muy dados ¿a qué? A siempre ir en contra de lo bueno. Por lo tanto, y leía en un comentario, decía, a la iglesia se le tiene que estar repitiendo día tras día, mensaje tras mensaje, lo que tienen que hacer para su Dios, porque somos muy dados ¿a qué? A olvidarnos. Y por eso Dios desde un principio, acuérdense, repetirás, porque así lo dice, la repetirás. Entonces, mi hermano, no se canse de repetirle las enseñanzas bíblicas a sus hijos, número uno. Número dos,
no se canse de repetirse entre usted y su cónyuge de los pactos matrimoniales. Eso va a ayudar a que cuando de repente ande muy en la carne su esposo o su esposa, hey, acuérdate, tenemos un compromiso, y ese compromiso no es entre tú y yo, ese compromiso es tú y yo, y Dios está ahí envuelto, porque Dios es el que instituyó el matrimonio. Por lo tanto, cuidado, porque el daño no me lo estás haciendo solamente a mí, sino tú eres el que te estás haciendo este daño, de las ambas partes. Y cuando nosotros lo vemos de esa manera, entonces yo ya soy un solo cuerpo con él o con ella, entonces yo debo de cuidar mi cuerpo, porque somos uno solo. Y eso nos va a hacer pensar dos veces las cosas. Así que, mis hermanos, el mensaje o el estudio de esta tarde es un estudio que quizás usted diga, pues, no cometerás adulterio, yo ya lo sabía, sí, pero la humanidad lo está llevando a un extremo. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera piensa en varón y hembra, sino está revolviendo todas las cosas. Y si está revolviendo todas las cosas, ya lo que es adulterio ya no le sirve para nada. ¿Por qué? Porque pues vamos a ver si nos vamos a juntar, y si nos va bien, pues qué bueno, y si no nos hallamos, pues uno por un lado y otro por otro. No es lo que Dios instituyó. O sea, hay muchas cosas que envuelve precisamente en este pasaje, porque si estamos juntos y no hay un compromiso, por lo tanto para ellos pues no hay adulterio. ¿Por qué? Porque ni siquiera hemos firmado un papel, pero ya todo está mal desde el principio. Hay tantas cosas que enredan, muy poco tiempo que tenemos, pero el principal mandamiento de parte de Dios es: seamos fieles a quien está a nuestro lado. ¿Por qué? Porque esa persona que está a nuestro lado, o ese matrimonio que está compuesto de la persona que está a mi lado, fue precisamente un pacto que hice entre Dios, yo y mi pareja. Amén. Entonces cuidamos de nuestra pareja, amémosla como varones, como mujeres, honremos a nuestros esposos. Eso es lo que nos recomienda la palabra de Dios. Padre Dios, gracias por esta tarde, por esta noche. Gracias por este estudio, Dios. Estamos recordando tus mandamientos, estamos aprendiendo de ellos, Dios, y hay tanta enseñanza en ellos. Pero queremos sacarle lo esencial, queremos sacarle el provecho necesario para nuestra vida. Y Padre, gracias por dejarlos ahí. Queremos día con día recordar esto. Te tenemos a ti como nuestro Dios, por lo tanto te honramos a ti, Dios. Y Padre, gracias por a través de esa honra tú también nos estás enseñando a honrar a nuestros padres, a honrar a nuestra familia, a considerar a los demás, amar a los que están a nuestro lado. Pero también nos diste algo especial en nuestra vida, no solamente los que están a nuestro alrededor, sino diste algo muy cerca de nosotros, eso que se llama ayuda idónea como varones, o eso que se llama esposo como mujer. Esa persona que me ama, esa persona que me cuida. Y Padre, gracias por darnos nuestro complemento en nuestra vida. Pero también nos enseñaste, Dios, a través de tu palabra, el que vivamos el uno para el otro, el que seamos fieles el uno para el otro, en que nos veamos el uno y el otro, y que así en ese amor sagrado podamos constituir una familia que honra tu nombre, una familia que te tiene a ti en primer lugar, y así se extiende hacia nuestro alrededor una sociedad que también te ama, Dios. Padre, quizás no podamos cambiar todo el mundo, quizás no podamos cambiar lo que está a nuestro alrededor, pero queremos cambiar nuestras generaciones, queremos cambiar nuestras familias. Por lo tanto, queremos empezar a honrarte a ti en todos los aspectos de nuestra vida. Padre, a las familias que han venido a tus pies y que venían con ese concepto erróneo, equivocado de simplemente estar juntos, de simplemente unir sus vidas. Que toda esta palabra, Dios, también les ayude en su vida para poder poner en orden sus vidas, Dios, para poder honrarte a ti y honrar a quien está a su lado, Dios. Padre, da sabiduría
Da inteligencia para tomar las mejores decisiones, las decisiones de obediencia a tu palabra, Dios. Yo ruego que seas con cada familia de la congregación, con cada padre, Dios, con cada madre y padre, también que seas con toda la familia, Dios, que tu gracia y tu favor sea sobre las familias, que sean familias fuertes, que sean familias saludables, que sean familias que se establecen en los conceptos divinos y que ese mismo ejemplo pueda alcanzar a otros más, Dios. Gracias por tu palabra, gracias por este estudio. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.